Los dos encuentros aterradores con un lobisomen. Revelaciones siniestras de lo oculto. Parte 1. La noche cayó como un manto pesado sobre el barrio marginal donde José luchaba por mantener a su familia. Al regresar de una jornada agotadora en la construcción, el frío se colaba entre sus huesos y el miedo se asomaba en cada sombra. El autobús iba repleto de rostros cansados, cada uno atrapado en sus pensamientos, pero lo que realmente asfixiaba el aire eran las historias que había escuchado esa tarde. Un grupo de compañeros había hablado sobre un lobisomen que vagaba por las calles, devorando a quienes caían desprevenidos. Sus risas nerviosas se transformaron en susurros aterrados. «Lo vi bajo la luna llena», decía uno, mientras que otro afirmaba que había quedado un rastro de sangre en el camino. José, al principio incrédulo, no lograba deshacerse del escalofrío que le recorría la nuca. Al llegar a casa, su madre lo esperaba en la oscuridad. La tos se había agravado y en el fondo del alma de José la preocupación crecía. Con su hermana pequeña esperando una oportunidad, él debía ser el pilar de la familia. Esa noche se dio cuenta de que el lobisomen ya había entrado en su vida como una sombra, desesperante y persuasiva. Con cada golpe de su corazón sentía que la leyenda se hacía más real. El día siguiente trajo consigo un nuevo turno nocturno en una construcción alejada, un lugar apenas iluminado y lleno de objetos viejos. Mientras trabajaba, encontró velas apagadas y dibujos extraños en el suelo. Incluso el aire parecía temblar con una energía inquietante. Ya no podía ignorar las historias. Cuando un fuerte viento hizo temblar las estructuras a su alrededor, la idea de que algo oscuro lo acechaba se convirtió en un terror palpable. Un sudor frío le recorrió la espalda. Su mente no podía parar de pensar en su hermana, esa imagen dulce y frágil que ahora se tornaba en pesadilla. Justo cuando todo parecía estancarse, su celular sonó con un mensaje: «Ayuda, no sé dónde estoy». El corazón de José se hundió. Era su hermana. Desesperado, corrió a la estación de policía, pero allí encontró solo indiferencia y burla. «Otra más que se perdió. No tenemos recursos», le dijeron con desdén mientras su impotencia crecía. El tiempo corría y su entorno se volvía cada vez más hostil. Con cada paso en las calles desiertas, sentía esa sombra oscura siguiéndolo, como si el lobisomen hubiera decidido acecharlo a él. El eco de su respiración se mezclaba con aullidos lejanos, y el silencio era abrumador. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras José se adentraba en una plaza oscura, notó un grupo de ancianos reunidos, sus rostros marcados por el tiempo y el conocimiento. «El lobisomen es hijo de esta tierra, es parte de nuestra historia. Tu familia tiene un vínculo con él», murmuró uno, su voz temblorosa. Un estremecimiento recorrió a José. ¿Qué conexión podía haber entre su familia y esa criatura? El corazón le latía con fuerza, como si estuviera buscando una salida. Pero el momento se rompió con un aullido desgarrador que resonó en la noche, y el terror lo inundó. La criatura estaba cerca, más cerca de lo que jamás se había imaginado. ¿Sería él la siguiente víctima del lobisomen? ¿O quizás la única esperanza de detenerlo? El viento soplaba con más fuerza, arrastrando consigo una atmósfera gélida que hacía estremecer a José. La plaza se oscureció aún más, como si la luna se hubiera escondido detrás de pesadas nubes, y los aullidos resonaban, acercándose. Los ancianos, temblando, comenzaron a murmurar entre sí, indicando que algo maligno se hallaba en las inmediaciones. José sintió que su respiración se aceleraba. Advirtió que sus piernas temblaban, pero sabía que debía avanzar. No había tiempo para el miedo. Su hermana estaba en peligro.
Aún recordaba la voz suave de ella en su mensaje de auxilio. «Sigue buscando, José», se reprendió a sí mismo. Al tomar la decisión de seguir adelante, se enfocó en encontrar la última pista que lo acercara a su maldita revelación. Los ecos lejanos del aullido resonaban en los rincones oscuros, desgarraban su pecho. Se sintió observado, como si los ojos de la criatura lo calaran hasta lo más profundo. Buscó algo, algún refugio, y vislumbró un viejo almacén cerca de la plaza, solo un par de casas más allá. Tal vez allí pudiese encontrar alguna pista, o al menos un lugar donde esconderse. Al acercarse, notó que el almacén apenas se sostenía. Las tablas crujían bajo su peso. Los cristales rotos resplandecían débilmente con la luz de una posterior luna, formando un espectáculo dantesco. Con sigilo, José empujó la puerta de bodega, que chillaba como si estuviese avisando de su llegada. El interior estaba en penumbras, y el aire olía a moho y a descomposición. Se le revolvió el estómago. A medida que exploraba el lugar, sus ojos se ajustaron a la oscuridad, y encontró un viejo diario en una estantería cubierta de telarañas. Las hojas estaban amarillentas y se deshacían al tacto. Sin embargo, lo que leyó antes de que las palabras se escurrieran entre sus dedos, lo dejó paralizado. Hablaba de rituales ancestrales y sacrificios relacionados con el lobisomen, revelando cómo las familias que tenían alguna mezcla de pactos de sangre podían invocar a la bestia. Algo dentro de él se agitó, un eco antiguo proveniente de su linaje. El diario mencionaba un lugar específico, el claro del bosque, donde el ritual debía ejecutarse para apaciguar al lobisomen. El miedo creció dentro de él. Era un pacto, un precio que debían pagar, una decisión desgarradora. ¿Sería ese el misterioso vínculo que habían mencionado los ancianos? De pronto, un ruido ensordecedor resquebrajó la oscuridad. La puerta se abrió de golpe y una sombra altísima se proyectó en el umbral. José sintió que su corazón se detenía. Eran los ojos del lobisomen, brillantes y voraces. Sin tiempo para pensar, dio un salto, esquivando el zancada feral que se abalanzó sobre él. Corrió hacia el otro extremo del almacén, notando cómo la criatura lo seguía. Sus aullidos resonaban en cada rincón. La adrenalina invadió su cuerpo, mientras recordaba las palabras del crecimiento y el sacrificio. Había que decidir, huir o enfrentarse a la leyenda que pesaba sobre su familia. Cuando una luz apareció entre las paredes agrietadas, José volvió la mirada y se dio cuenta de que su hermana estaba allí, atrapada entre las sombras. «¡José!», gritó, extendiendo los brazos. La figura del lobisomen se detuvo, la luz le bañó el rostro y su naturaleza se reveló. Ante él no solo había terror, sino también una conexión de sangre que podría cambiar todo. ¿Iba a perderla? ¿O podría él quebrar el ciclo de terror que había atormentado su familia por generaciones? Mientras el horror se acercaba, José comprendió que su lección más dura apenas comenzaba. El almacén, ahora envuelto en un silencio sutil, se convirtió en un escenario donde el terror se transformaba en un abismo. Los ojos del lobisomen se reflejaban en la luz tenue que salía de un rincón. Era el momento de tomar una decisión. José, que había vivido toda su vida en la sombra de los secretos familiares, sintió el peso de su herencia aplastando su pecho. «José, ven aquí», gritó su hermana, la voz quebrada y temerosa. La desesperación en sus ojos revelaba más de lo que decía. Estaba atrapada, una marioneta en manos de un ser que se alimentaba del miedo. El lobisomen, en su forma bestial, se debatía entre la naturaleza salvaje y una conexión ineludible con su sangre. Con cada aullido parecía recordar aquellos viejos rituales que su familia había jurado olvidar. José sentía que la historia se repetía, que el destino pesaba sobre sus hombros como una maldición implacable. «¡No se acerque!», gritó, sacando una pieza de madera del suelo, un pedazo de lo que una vez fue un barril. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban. Alzó el objeto como un escudo, como si en ese instante pudiera defender no solo a su hermana, sino a toda su familia de décadas de horror.
Sin embargo, el lobisomem parecía más que un monstruo, era un guardián de secretos familiares, un eco de su pasado. «Recuerda el ritual, debemos hacerlo, José», murmuró su hermana, los ojos llenos de terror y determinación. «Esta es nuestra única oportunidad de liberarnos». El dilema se hizo más grande. Huir sería dejarla, pero sacrificar algo más profundo podría tener consecuencias irreparables. A medida que el lobisomén avanzaba, con su respiración pesada resonando, una parte de José quería acabar con todo de una vez. El otro, por otro lado, anhelaba encontrar una solución que no implicara caer en la oscuridad que había atrapado a tantos antes que él. «No puedo dejar que esto suceda», susurró. Su propia voz era un eco de duda. Sin embargo, esa duda se desvaneció cuando el lobisomén emitió un aullido ensordecedor. Fue como un grito del más allá, el llanto de cientos de almas atrapadas en el ciclo de la maldad. La sombra del ser se alzaba como una amenaza tangible. Se dio cuenta de que el miedo cochino adormecía su razón. Su hermana lo miraba con ojos llenos de fe. Energía lo invadía a través del lazo familiar mientras recordaba las palabras del diario, que hablaban de un ritual de sangre. «Si hacemos esto juntos», propuso ella, «podemos romper el ciclo». Desesperado, José sujetó la mano de su hermana y con un gesto casi instintivo empezó a retroceder hacia la luz oscura del almacén. La criatura lo seguía, el cautivador juego del gato y el ratón. Si caía en la trampa del miedo, perdería no solo a su hermana, sino a toda su humanidad. Un brillo en su mente, una revelación fugaz lo sacudió. «El claro del bosque», murmuró. Era allí donde el ritual debía llevarse a cabo, y no en este lugar de pérdida y ruina. «Debemos ir al bosque». Ambos se giraron, una unión inquebrantable lideraba sus pasos. Pero, en el instante en que dejaron el almacén, el aire cambió. Un viento aún más frío los envolvió. Los aullidos cesaron, pero el silencio estaba cargado de promesas nefastas. Los ancianos estaban en lo cierto. Adentrándose en la oscuridad del bosque, sintieron que una sombra aún más grande se cernía sobre ellos. Un nuevo peligro acechaba, y el claro donde había que llevar a cabo el ritual se encontraba más lejos de lo que pensaban. La presión aumentaba, el bosque se retorcía y giraba, como si cada árbol ocultara una respuesta macabra. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, no solo por el frío, sino por la certeza de que algo los estaba esperando. Tenía que ser rápido, pero en su mente resonaba una única pregunta: ¿qué sombra les aguardaba en el claro? Con cada paso hacia el corazón del bosque, la tierra firme desaparecía y se convertía en un terreno peligroso. Algo antiguo, algo que había estado latente, despertaba en las profundidades. La noche apenas comenzaba. La oscuridad del bosque parecía cobrar vida, susurros reverberaban entre las ramas. José sintió el pulso acelerado de su corazón resonando en su cabeza. Avanzaba con paso firme, pero cada crujido bajo sus pies era un recordatorio del peligro inminente. La luz de la luna se filtraba débilmente entre las hojas, creando sombras que danzaban en lo profundo de la oscuridad, como si se burlaran de ellos. «Solo un poco más», murmuró su hermana, empujándolo suavemente para continuar. Que no perdiera la fe. Sus ojos, una mezcla de determinación y terror, lo mantenían anclado a la realidad. Mientras caminaban, el bosque parecía estrecharse a su alrededor. Los árboles, altos y retorcidos, se inclinaban como espectadores de un horror que había existido por generaciones. José respiraba agitadamente, sintiendo que los ojos invisibles del bosque los acechaban. Algo en el aire le decía que no estaban solos. De repente, un eco de aullido resonó por el aire, pero no era el aullido del lobisomén que dejaban atrás. Este era más profundo, más ancestral, como si las criaturas de la noche respondieran a un llamado ancestral. Las hojas comenzaron a susurrar más intensamente, como si compartieran secretos olvidados. «José», la voz de su hermana se desvaneció al momento en que un destello de luz iluminó brevemente el sendero frente a ellos. Era como un faro, una guía en la penumbra. «¿Lo has visto?», cuestionó,
temblando de incertidumbre. Él asintió cuando se dieron cuenta de que la luz provenía de un claro a la distancia. Pero algo no estaba bien. La luz parecía contener un límite, una atadura invisible que apretaba el aire. A medida que se acercaban, el pulso del bosque se intensificaba, como si la naturaleza misma se estremeciera ante el desenlace inminente. ¿Qué tal si es una trampa?, preguntó José, su mente llena de dudas. Debemos intentar, respondió ella, apretando su mano. Sus voces eran apenas susurros. Al llegar al claro, la visión que se presentaba ante ellos era escalofriante. El suelo estaba cubierto de un manto blanco, como si la nieve cubriera el lugar. Pero cuando José se acercó, se dio cuenta de que eran huesos. Ramas entrelazadas formaban un círculo en el centro, y en su interior un altar macabro, adornado con extrañas insignias. Esto es... José se detuvo, la repulsión y el terror lo paralizaban. Esto es un lugar de rituales. Su hermana, temblando, miró a su alrededor. José, tenemos que hacerlo, antes de que sea demasiado tarde. Debemos romper el ciclo, ya. Pero antes de que pudiera decir más, la sombra en el borde del claro se movió. Una figura alta y oscura emergió, con ojos que brillaban con una luz espectral. Era el lobisomen, pero no solo eso, había algo más, algo detrás de él, un vestigio de una fuerza antigua que los observaba. ¿Quiénes son los que se atreven a interrumpir el descanso de los ancestros? La voz retumbó, grave y profunda. José sintió un escalofrío, cada parte de su ser con un único deseo, pero se encontraba parado, como un ciervo atrapado en las luces de un automóvil. La figura frente a ellos parecía saber más. Había un reconocimiento en sus ojos que los detuvo en seco. ¿Acaso han venido a continuar lo que fue iniciado?, preguntó, inclinándose levemente, ofreciendo un retroceso entre la oscuridad y la luz. No, no venimos a... José intentó responder, pero la voz temblorosa de su hermana lo interrumpió. Venimos a terminarlo. Un silencio implacable envolvió el claro, como si el tiempo mismo se detuviera. El lobisomen avanzó, sus pasos resonaban como truenos en la noche silenciosa. La brisa corrió por el lugar, trayendo consigo el eco de un pasado olvidado. Todo giraba rápidamente en torno a ellos, y los ojos del lobisomen revelaban un abismo de secretos que iba más allá de lo que podían imaginar. Para romper el ciclo, deben elegir, y la elección no será fácil. José sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Cualquier decisión que tomaran podría definir su destino y el del legado que habían heredado. El aire estaba cargado de tensión, y una sombra más oscura acechaba en el borde de su visión. Con el pulso acelerado, José y su hermana se miraron, comprendiendo que solo juntos podrían enfrentar lo que venía. Pero, ¿qué elección debían hacer? ¿Estaban listos para enfrentar el oscuro legado que se giraba en el aire? Una risa siniestra resonó en el claro, y la noche parecía cada vez más profunda. La revelación de un antiguo sacrificio pendía sobre ellos como una espada lista para caer. ¿Restaurarían la paz o el ciclo de horror y sangre continuaría? La figura del lobisomen se acercaba lentamente, y cada paso resonaba como un grito en la noche. Un sudor frío comenzó a brotar por la frente de José. No podía apartar la mirada de aquellos ojos ardientes. Eran espejos de un tormento antiguo, atesorando secretos que llevaban siglos sin ser revelados. Su hermana, apretando su mano, parecía más decidida que nunca, como si la esencia del bosque entrara en ella, llenándola de valor y desesperación a la vez. «¡Terminen el sacrificio!», exclamó la sombra con fervor. «Un alma por otra, un ciclo que nunca cesará a menos que se rompa con sangre. Deben decidir quién permanecerá y quién partirá». José sintió que el aire se encogía, como si su propio ser estuviese siendo estrangulado por la represión de la historia. Aquella propuesta, aquella elección era un peso insoportable.
El bosque lo sabía, lo interpretó todo. La atmósfera se tornó densa, todo gritaba el horror que se había tejido en su linaje. «No, no vamos a realizar esto», gritó José, tratando de aferrarse a su dignidad. Pero la sombra sonriente se retorció en un gesto que mezclaba burla y tristeza. «¿Qué saben ustedes del sacrificio? Viven en la ignorancia». La voz reverberó entre los árboles, haciendo eco en las profundidades de las sombras. El sacrificio no solo es sangre, es un compromiso, uno que renueva la vida, pero también uno que condena. La rabia y la confusión nublaron el juicio de José. ¿Y qué hay de nosotros? Nosotros queremos vivir, no morir para alimentar las sombras ni para conquistar ciclos de horror. El lobisomén se detuvo, y el silencio se convirtió en una tormenta de presagios. ¿No ven? Ustedes son parte inherente de esto. Solo a través de la decisión se podrían liberar de sus destinos, pero el costo puede ser la vida de uno de ustedes. José giró su cabeza hacia su hermana. Ella tenía un brillo decidido en los ojos, pero podía sentir cómo el miedo la envolvía. «José, tal vez deberíamos considerar». Su voz tembló, pero había un fuego que quemaba en su interior. «No digas eso, no entiendes, no puedes ofrecerte como un sacrificio», gritó, pero la verdad se deslizaba como una sombra entre ellos, difícil de ignorar. «Quizás deberíamos buscar otra salida». La oscuridad parecía reírse. «La elección es inminente. Ustedes, los portadores de esta carga, deben decidir. Pero recuerda, todo tiene un precio». El lobisomén dio un paso hacia adelante, sus garras rasguñando la tierra, haciendo a José retroceder junto a su hermana, cuestionando su valía y su fortaleza. La revelación de que la fuerza maligna se alimentaba de las decisiones de los vivos y moría dentro de los sacrificios ofrecidos resonó en ellos como un eco sordo. La anticipación era un veneno en el aire, y el tiempo se desgastaba mientras consideraban la amenaza que pesaba sobre sus hombros. ¿Podrían encontrar la forma de romper el ciclo sin perderlo todo? Las historias de sus abuelos llenaban sus mentes, sus leyendas sobre pactos y sacrificios, y algo dentro de José comenzó a redirigir el enfoque. Algo había que hacer, pero la pregunta era, ¿cómo? «José, por favor», la voz de su hermana era un ruego, cargado de desesperación, pero también de una inesperada resolución. «Debemos actuar, debemos tomar esta decisión, ya». Un aullido guturada sonó en el aire, cegado por un relámpago que iluminó brevemente el lugar, mostrando más sombras acechantes entre los árboles. Antes de que pudieran prepararse, las luces del altar comenzaron a titilar, alimentándose de la ansiedad. «¿El valor o el miedo? ¿Cuál de ustedes será el elegido?», resonó la voz del lobisomén, más severa que nunca, cargando el espacio con un espeso aire de fatalidad. El bosque parecía encogerles el corazón, y con cada segundo que pasaba, el futuro se desvanecía en la bruma. ¿Sería el sacrificio la verdadera opción o había una salida? Cuando la figura comenzó a disolverse en una niebla oscura, José sintió que el tiempo se acababa. La voz del lobisomén resonó de nuevo con un eco antiguo, dejando una pregunta aterradora flotando en el aire. «El sacrificio es un camino, pero el amor es el verdadero precio a pagar. ¿Están dispuestos a evaluarlo?». Con el corazón golpeando como un tambor, José sabía que la elección mortal se acercaba. Un oscuro y siniestro silencio envolvió el claro, dejando solo una pregunta vibrando en el aire. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar para liberar su destino de las entrañas del terror? El viento aullaba entre los árboles, arrastrando un eco de antiguas leyendas y sufrimientos olvidados. José y su hermana se miraron con preocupación, el terror palpitante en sus venas. La neblina se arremolinaba a su alrededor, cerrándose como un abrazo mortal, mientras el espectro del lobisomén desaparecía, dejando su macabra advertencia en el aire. «Necesitamos una solución, no puedo dejar que te sacrifiques», dijo José, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por sonar decidido. Ella apretó su mano, buscando aferrarse a la realidad que amenazaba con desvanecerse en la oscuridad.
Pero José, ¿no lo entiendes? Si no hacemos algo, él se llevará a uno de nosotros de todos modos. Su hermana respondió, su tono atrapado entre la determinación y el miedo. Las palabras resonaban como campanas en su mente. ¿Estaba realmente dispuesto a perderla? Esa idea era incomprensible. Le faltaba el aire ante la posibilidad. Las luces del altar continuaban parpadeando. La energía que desbordaba contradicciones y promesas de muerte era palpable. La figura consumida por la niebla había dejado un vacío que ahora parecía cobrar vida propia. Era un lugar sagrado y maldito a la vez, una trampa emocional tejida con sus propios miedos y esperanzas. José recordaba las historias que su abuela contaba, historias sobre antiguos pactos hechos en la oscuridad del bosque. Se decía que aquellos que se enfrentaban a un lobisomen debían estar dispuestos a ofrecer algo más que sangre. Debían revelar sus secretos más profundos, sus deseos ocultos, sus temores. Debemos encontrar una forma de usar sus propias palabras en su contra. Si es un ciclo, entonces nosotros podemos romperlo sin sacrificar a nadie, musitó, sintiendo que una chispa de esperanza comenzaba a iluminar su mente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Contarle que estamos dispuestos a dar todo por liberarnos de él? Eso solo lo encolerizaría, respondió su hermana, los ojos ampliándose con preocupación. Quizás si le damos algo que realmente quiera escuchar, algo que lo haga dudar de su propio poder, sugirió José con fervor. La idea comenzaba a tomar forma, una posible salida de los horrores que enfrentaban. Pero como si el bosque escuchara sus pensamientos, un fuerte susurro surgió de las sombras, un sonido que vibraba en el aire como un eco desgarrador. Dudas mortales. ¿Acaso creen que sus pequeños juegos pueden desviar el destino? El sacrificio será reclamado. José miró a su alrededor. La neblina se hacía más espesa, y un frío náusea le recorrió la espalda al sofocar su esperanza. Había que actuar rápido, pero cada decisión que tomaran podría tener un costo insoportable. Si somos más astutos que él, tal vez podamos liberarnos, tal vez un engaño, reflexionó, una idea creciente llenando su pecho de inquietud. Después de un largo silencio, su hermana asintió levemente, pero había un temor en sus ojos que no podía ignorar. Está bien, pero debes tener cuidado con lo que dices. Podría jugar con nosotros y convertirlo en nuestro peor error. De repente, un grito desgarrador perforó la noche, resonando entre los árboles. Era un lamento, lleno de dolor y desesperación. Ambos siblings se congelaron al escucharlo, sus corazones latiendo al unísono. «¡No, no lo permitas!», gritó José, reconociendo la angustia, como si viniera de una víctima condenada a vivir en la noche. Tal vez el sacrificio ya había comenzado, y el reloj seguía marcando su paso, acercándolos a un desenlace inevitable. «Necesitamos encontrar la fuente de ese grito», proclamó José de inmediato, impulsado por un instinto primitivo. «Podría ser nuestra oportunidad». Mientras se adentraban entre los árboles, sintieron que la atmósfera se volvía más opresiva. Las sombras parecían saltar, tomando formas grotescas. La oscuridad se formó a su alrededor, y la risa burlona del lobisomen resonaba entre las ramas. «Les advierto, nada se logra si no están dispuestos a enfrentar lo que temen. Busquen el grito, si así lo desean». Resonó su voz, más cerca de lo que esperaban. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo debían encontrar al que gritaba, debían escarbar en sus propias almas y aventurarse a enfrentarse a lo peor de su historia familiar. La búsqueda apenas comenzaba, y sabía que el verdadero terror no solo residía en el lobisomen, sino en lo que podrían descubrir sobre sí mismos. Las sombras estaban más cerca que nunca, y el tiempo se consumía. ¿De verdad estaban listos para correr el riesgo de enfrentar el horror que acechaba en su interior? ¿O sus temores acabarían devorándolos antes de que encontraran respuestas? El bosque latía con vida, y la verdadera oscuridad apenas empezaba a revelarse. La bruma se arremolinaba a su alrededor, como si el bosque mismo respirara con un aliento frío y amenazante.
José y su hermana avanzaban con precaución. Cada crujido de las ramas bajo sus pies resonaba en la noche, un recordatorio escalofriante de que no estaban solos. ¿Qué crees que haya detrás de ese grito?, preguntó su hermana, apenas un susurro, como si el mero acto de hablar pudiera atraer la ira del lobisomem. No lo sé, respondió José, sintiendo que su corazón retumbaba como un tambor de guerra. Pero tenemos que averiguarlo, no podemos rendirnos ahora. Mientras se adentraban más en el bosque, el aire se tornaba más pesado. El frío se filtraba en sus huesos y sus alientos se convertían en nubes de vapor visible, símbolos de su creciente desesperación. La luna, escasa entre las nubes, ofrecía solo destellos de luz intermitente, y cada sombra parecía moverse con vida propia. De pronto, un nuevo grito desgarrador atravesó el aire, más cerca esta vez. Era un sonido que hielaba la sangre, una súplica de ayuda que resonaba con terror. José se detuvo en seco, la mandíbula apretada mientras escuchaba. «Viene de ahí», dijo, señalando una distancia más allá de un grupo de árboles enredados. «No, debemos alejarnos, José», exclamó su hermana, el temor reflejado en su rostro. «Es nuestra única opción», replicó él, tomando su mano con fuerza y guiándola hacia el origen del grito. Cada paso los llevaba más hacia lo desconocido, y a medida que se acercaban, el aire se volvía más denso y cargado de un olor a putrefacción. Finalmente llegaron a una pequeña cueva, oculta tras un espeso manto de hiedra. El grito resonaba más fuerte y parecía mezclarse con un llanto ahogado. Con el corazón en la garganta, se asomaron. El espectáculo ante ellos era escalofriante. La penumbra vieron a una mujer atrapada, su rostro marcado por el sufrimiento, los ojos llenos de desesperación. Tenía las manos atadas con vides oscuras, y a su alrededor figuras sombrías danzaban en una macabra serpiente, susurros inaudibles flotaban en el aire. «¡Ayuda! ¡Por favor!», gritó la mujer, su voz desgarrada. «¡El lobisomem! ¡Él se lleva a todos! ¡No dejen que les haga lo mismo!». José sintió un nudo en el estómago. «Debemos liberarla», dijo, pero su hermana lo detuvo. «Es una trampa, José. No podemos, no sabemos qué nos espera», advirtió, su cuerpo temblando de terror. «Pero ella necesita ayuda», José gritó, apretando los dientes frente a la angustia. «Quizás tiene información, puede ser nuestra única oportunidad». Con un suspiro temeroso, su hermana asintió, aunque una mirada de incertidumbre cruzó su rostro. A medida que se acercaban, la mujer los observó con ojos ardientes, y algo en su mirada hizo que José se sintiera indispuesto, como si una sombra pesada cubriera su alma. «¿Quiénes son? ¿Por qué han venido?», preguntó, su tono entre la esperanza y la desconfianza. José presionó sus labios juntos, incapaz de formular una respuesta. En su mente rondaban las advertencias sobre los secretos que el lobisomem podría sacar a la luz. «Venimos a ayudar, a enfrentar a ese demonio», finalmente logró decir. La mujer soltó una risa amarga. «No conocen el verdadero horror. El lobisomem no solo busca sangre, él alimenta sus poderes de los secretos. Cada confesión que escucho, cada temor que revelo, es un festín para él». La revelación cayó como un peso pesado sobre los hombros de José y su hermana. ¿Qué secretos ocultaban? ¿Qué oscuro capítulo de su historia familiar podría estallar con la verdad? Los murmullos de las sombras se hicieron más insistentes, llenando la cueva de un eco ominoso. «¿Qué será de ustedes cuando enfrenten su verdad?», resonó la voz burlona del lobisomem, una risa que se deslizaba como un cuchillo por la piel. La mujer atrapada comenzó a llorar, su llanto resonando con una tristeza infinita. Si no escapan ahora, el lobisomem reclamará otro sacrificio, tal vez sea otro hijo que lleve a su sendero. José y su hermana se miraron, el hais y pánico rozando sus corazones. La verdad era la clave, pero enfrentarse a ella podría ser el final. ¿Serían capaces de descubrir quiénes eran realmente y qué horrores podrían sacar a la luz? El ecosistema del horror se acercaba y el tiempo se agotaba.
Precisamente detrás de ellos, pasos pesados resonaron, y un brillo rojo destelló entre la oscuridad, presagiando lo que estaba por venir. ¡Corran!, gritó su hermana, empujando a José hacia la salida, mientras su corazón latía frenéticamente. Pero al dar la vuelta, la imagen del lobisomén se cernía sobre ellos como una tormenta. ¿Qué precio pagarían por liberarse de sus cadenas? ¿Y cuál sería su verdadero costo? La oscuridad rugió, y lo peor estaba aún por llegar. La cueva parecía encogerse a su alrededor. José y su hermana, en un instante de pánico absoluto, se encontraron atrapados entre la figura aterradora y la salida. La luz de la luna se extinguió de golpe, dejándolos a merced de la penumbra. El brillo rojo que había vislumbrado antes se acercaba, dejando una estela de miedo en su estómago. «¡Corre, José!», insistió su hermana, ahora empujándolo con desesperación. José, en un acto reflejo, tiró de su mano, y juntos giraron hacia el túnel que habían atravesado. Pero la cueva no era tan simple de recorrer. Las sombras parecían cobrar vida, y un viento gélido sopló por la garganta oscura, como si el mismo terreno los estuviera tratando de atrapar. «No mires atrás», le gritó José, empujándola hacia adelante, aunque su propio miedo lo mantenía navegando en la incertidumbre. Sin embargo, una oscura fuerza parecía perforar sus corazones, como si el lobisomén supiera sus pensamientos más profundos. «¡Ayuda!», regresó el eco de la mujer. Sus palabras se retorcían entre los ecos, mezclándose con las risas burlonas que invadían el aire con cada paso que daban. Las sombras se alargaban y encogían, aterrorizando su vista y robándole el aire. «José, no puedo». La súplica de su hermana resonó justo cuando se detuvieron frente a una bifurcación en el camino. A su izquierda, un pasillo estrecho se perdía en la negrura. A la derecha, una abertura prometía salir, pero también invitaba al peligro. «¡A la derecha!», gritó él. Sin embargo, una risa grave del lobisomén llenó el espacio, y los muros parecen temblar ante su poder. «¿Y si la verdad estuviese en la otra dirección?», susurró la voz detrás de ellos, resonando en sus oídos como veneno. Avanzaron por el pasillo hacia la derecha, pero su hermana tropezó en el suelo resbaladizo, y José se volvió, momento que pareció eterno. Al girarse, sus miradas se encontraron, y una corriente de temor los unió. La figura a sus espaldas los estaba acechando. «Vamos», insistió él, alargándole la mano. Pero cuando ella se levantó, sintió algo en su pecho, un ardor punzante que la hizo parar. «No puedo, hay algo aquí», murmuró, al borde de las lágrimas. Una sombra se deslizó sobre ella, como un manto oscuro. «Los secretos no se olvidan», resonó la voz del lobisomén detrás de ellos. En ese instante, el entorno cambió. Las paredes parecieron expandirse, distorsionando el espacio y tiempo. El aire se volvió espeso, y ellos empezaron a recordar cosas que nunca supieron que guardaban. «¿Qué te sucede?», preguntó José mientras su hermana temblaba, incapaz de entender lo que sucedía. ¿Es él? Dímelo». «Es como si estuviera abriendo algo dentro de mí». La confusión cubrió su rostro, mientras un recuerdo lacerante pasaba por su mente. Recordaba risas apagadas, susurros de advertencia, los rostros familiares que nunca creyó que podría perder. Bajo el eco de sus propios miedos, el terror se transformó en un recuerdo olvidado, la historia de su abuela sobre un pacto con un ser oscuro, algo que había sido atado a su familia desde hacía generaciones. Una voz interna resonaba en su mente, advirtiéndole que no escapara, que abrazara la verdad. «¡No!», gritó José cuando la sombra se abalanzó sobre ellos, mientras sentía que el suelo comenzaba a ceder. El dolor de los secretos no eran solo sombras, sino ecos que reverberaban a través de sus venas, algo que el lobisomén había tejido con su existencia. En ese instante, las oscuras sombras comenzaron a alejarse, como si el lobisomén realmente estuviese extrayendo los secretos de sus almas. Todo lo que había creído, cada mentira y cada temor comenzó a salir a la superficie. «Esto no puede ser real», su hermana chilló, mientras caía de rodillas, abrumada por la revelación. «No podemos dejar que se apodere de nosotros. No podemos dejar que eso pase», replicó José, sujetándola con firmeza, aunque su propio corazón tambaleaba por dentro. Tenían que encontrar una manera de escapar. Cuando la figura del lobisomén se detuvo a solo unos pasos de ellos, sus ojos brillaban con una luz siniestra, esperando algo. «Solo dímelo».
susurró, como si la verdad estuviera al alcance de su mano. ¿Cuál es el secreto que temes confesar? Solo así seré apaciguado. Pero en lugar de responder, algo dentro de la hermana de José se encendió. «No, no me doblegaré», gritó, su determinación brotó como un fuego. Con su voz resonando, ella miró a su hermano. «Nunca dejaremos que nuestras almas caigan en manos de un monstruo». El lobisomén rugió, y la cueva comenzó a temblar, mientras la lucha entre la luz y la oscuridad comenzaba a desenredarse. Pero antes de que pudieran reaccionar, un nuevo eco quebró el silencio aterrador. La mujer atrapada había comenzado a liberarse, gritando con desesperación. «¡Deténganse! ¡No sucumban! ¡Debéis elegir con cuidado!». En ese momento, la cueva pareció retorcerse, desplegando una oscuridad aún más profunda. Ambos, ahora, se enfrentaban a un dilema crucial. Tendrían que decidir si enfrentar su verdad o huir del horror que su pasado había traído. La decisión se aproximaba, y el tiempo se agotaba. En un giro repentino, la cueva vibró con una energía crujiente, y el lobisomén se acercó. Un eco de risa cruel llenó el aire. «Lo que elija, un precio habrá de pagar». ¿Serían capaces de enfrentar lo que más temían? La angustia llenó sus corazones mientras se preparaban para lo inevitable. La cueva, como un monstruo insaciable, seguía temblando a su alrededor, moviéndose, cambiando. José y su hermana se quedaron paralizados, la angustia les apretaba el pecho. La imagen del lobisomén danzaba en sus mentes, su risa era un eco aterrador, haciendo que el horror se profundizaba con cada retumbante latido de sus corazones. «¿Qué hacemos, José?». La voz de su hermana era un murmullo temeroso que apenas rompía el aire espeso. «No puedo, no sé cómo enfrentarme a esto». «Debemos recordar, Clara», respondió él, sintiendo que el terror sofocante comenzaba a tomar forma en su estómago. «Lo hemos llevado dentro por tanto tiempo. Quizá quedó algo más de nuestra abuela, algún conocimiento que nos ayude». Las corrientes de aire helado les hacían temblar, y el lodoso suelo de la cueva parecía atrapar sus pies. Un susurro envolvente se coló entre ellos, palabras distorsionadas que parecían burlarse de su miedo. «Confesad, solo confesad», resonaba como un mantra demoníaco. Mientras la figura del lobisomén avanzaba, sus ojos rojos centellaban con el hambre de secretos. Aquella criatura no solo los acechaba físicamente, parecía penetrar sus pensamientos, desgarrar sus recuerdos más oscuros. José sintió el ardor en su pecho elevarse. «Clara, no sucumbas», murmuró, al ver cómo la sombra empezaba a desvanecer su voluntad. «¿Qué sucedió en la familia?», preguntó ella angustiada. «¿Por qué nos persigue?». «Las historias de la abuela», recordó él. «El pacto. A veces los muertos no descansan en paz. Están aquí para reclamar lo que les pertenece. Debemos ser valientes». Clara respiró hondo, luchando contra las imágenes aterradoras que invadían su mente. «Si enfrentamos al lobisomén, tal vez podamos romper el ciclo», sugirió, y aunque la duda le carcomía el alma, su determinación brilló brevemente. Sin embargo, el lobisomén se abalanzó hacia ellos, la oscuridad a su alrededor parecía querer devorarlos. «El secreto, el sacrificio», resonó su voz, como un trueno que sacudía las estalactitas de la cueva. «¿Estáis listos para pagar el precio?». «Sí», gritó Clara, su voz resonando con fuerza. «Estamos listos para enfrentar lo que se esconde en nuestro pasado. No tienes poder sobre nosotros». El lobisomén se detuvo, sorprendido, como si la luz de su valentía hubiera parpadeado en la oscuridad. A su alrededor, lo que antes eran sombras amenazantes, comenzaban a desvanecerse, arrastradas por el eco de su desafío. Pero apenas tuvieron tiempo de respirar, el eco de la mujer atrapada comenzó de nuevo. «No le hagáis confianza, la verdad es más oscura de lo que pensáis». José y Clara intercambiaron miradas complicadas, la tensión les empujaba a avanzar. ¿Debían confiar en la advertencia de aquel ser que había clamado por ayuda, o en el valor recién encontrado en su lucha? Mientras debatían su siguiente movimiento, un escalofrío helado les recorrió la espalda, presagiando que el tiempo se agotaba. «¿Qué haremos?», preguntó Clara. La voz de su hermano se ahogaba en un grito interno.
La criatura se agitó, intervalos de risa y gritos llenaban la cueva, mientras el suelo se comenzaba a agrietar. El aire se volvió opresivo. Y ante la agitación de sus corazones, el final de la bifurcación se iba cerrando, como un destino inevitable, una corriente interminable de terror convergiendo. Debemos elegir, Clara, ahora más que nunca, la verdad o la oscuridad. En ese instante, la cueva dejó escapar un último grito desgarrador, y justo cuando José iba a dar el paso final hacia la salida, un colapso retumbante rompió la tierra bajo sus pies. «¡José, mira!», gritó Clara. Un destello deslumbrante asomó entre las rocas, ilusiones de luz que parecían revelar secretos olvidados, pero también caminos a terrores inimaginables. «¿Qué es eso?», susurró José, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Una sombra comenzó a formarse y se convirtió en una figura familiar, una figura que causó ripus de terror en el fondo de sus almas. «Es hora de recordar», dijo aquella voz conocida. ¿Acaso habían despertado aún más sucesos del pasado? ¿Sería posible que la historia familiar les condujera a una verdad aún más aterradora? Todo mientras el lobisomén acechaba, ansioso por el desenlace. El tiempo se esfumaba y la pregunta permanecía en el aire. ¿Podrían enfrentar esta nueva revelación o estaban condenados a seguir la maldición familiar? La verdad estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. La cueva temblaba como si el mismo horror estuviera a punto de salir de las sombras. José y Clara se miraron, la angustia en sus ojos era palpable, y en ese instante supieron que no había vuelta atrás. El rostro que había emergido de la oscuridad era el de su abuela, una mujer que había sido una leyenda en su familia, y sus palabras retumbaban en el aire como un eco de advertencia. «Es hora de recordar», dijo ella, su voz resonando con la sabiduría del pasado. La angustia se intensificó en el pecho de José. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, casi gritándole. «¿Por qué no nos advertiste de lo que está por venir?». «There are secrets you need to know», respondió ella, mientras la cueva vibraba con la energía del miedo y el destino. «El sacrificio no es solo sangre, es el temor que lleváis, un abierto legado que jamás habéis enfrentado». Una oleada de recuerdos empezó a fluir en la mente de Clara. «Es cierto, murmuró, pero el terror en su voz hacía que José temiera que hubiera cosas que nunca debían ser reveladas. «Debéis decidir», continuó la figura, «enfrentar lo que se esconde tras la oscuridad o ceder ante ella. Cada uno de ustedes debe tomar una decisión que podría cambiarlo todo». «Pero no tengo nada que sacrificar, no puedo perder más». José sintió el nudo en su garganta. El eco del lobisomén retumbaba a sus espaldas, una sombra perpetua. «¿Es eso lo que realmente deseas?», preguntó su abuela, acercándose mientras sombras danzaban a su alrededor. «El lobisomén es parte de ustedes, vive en la sangre, y sin embargo, la verdad puede liberarlos». Mientras el aire se volvió aún más denso, una voz oscura se alzó detrás de ellos, burlándose. ¿Creen que sus elecciones cambian la naturaleza de los pactos? Nadie escapa de esto. La historia está escrita en la oscuridad, y el sacrificio se alza como un estandarte. José sintió un escalofrío recorrer su columna. «No, no cederé», gritó, empujando a su hermana a un lado mientras se enfrentaba al lobisomén. «¿Qué sacrificarías tú, mortal?», preguntó el monstruo calmado. «¿Tus miedos o tu propia carne?». «¿Qué tal un pacto a cambio de la vida de mi hermana?», irrumpió José, sintiéndose como un idiota. El tiempo se detuvo, y Clara lo miró con horror. «No, José, no lo hagas», gritó, pero era demasiado tarde. «No quiero que pagues el precio por mí». «¿Y qué piensas conseguir con eso?», burló el lobisomén. «Tu hermana siempre será parte de esta maldición».
No puedo dejar que la oscuridad te consuma. Voy a protegerte de cualquier manera. José maldijo su propia desesperación. La decisión que debía tomar caía como una losa sobre sus hombros. Enfrentarse al lobisomén o rendirse a sus sombras. Clara se acercó, alcanzando la mano de su hermano. Él no puede controlarnos si nos unimos. Si somos fuertes juntos, no hay nada que podamos perder. José asintió. Un rayo de esperanza cruzó su corazón. ¡Juntos!, gritó, y en ese instante sus manos se unieron. La luz comenzó a surgir de su conexión, como si el amor de dos hermanos tuviera el poder de ahuyentar la oscuridad. ¡Esto no es posible! El lobisomén retrocedió, sorprendido por la luz. Las sombras se retorcían y chillaban, y como un volcán en erupción, la cueva comenzó a desmoronarse. «Debemos enfrentarlo», ordenó Clara, y completamente unidos avanzaron hacia la criatura, ahora más grande y aterradora. Pero el vínculo que habían forjado se convirtió en su escudo. «No estás atrapado en nosotros, y no tenemos miedo», gritaron en unísono, y la luz creció, iluminando el oscuro abismo. Las sombras comenzaban a disolverse en la luz ardiente que emanaba de ellos como una ola de poder. El lobisomén gritaba, sus garras intentando romper el aura de luz. «Tú no escaparás de tu verdad», rugió. Pero Clara y José se sentían más fuertes, más vivos, y la oscuridad que los rodeaba empezaba a desmoronarse. «¡Rompe el ciclo!», clamó Clara, y el eco de su voz se extendió a través del bosque, resonando. «¡Te desafiamos, espíritu antiguo!», José gritó, sintiendo que la verdad se liberaba de su pecho. La conexión entre ellos estallaba como una supernova. La cueva crujía y los ecos de terror se convertían en gritos de liberación. Con un último alarido, el lobisomén se disolvió en la luz y todo quedó en silencio. La cueva comenzó a desmoronarse y se llenó de un brillo ceniciento. Con un último resplandor, la figura familiar de la abuela se desvaneció en el aire, dejando una sola advertencia flotante. La verdad siempre encuentra su camino, y el amor, si se enfrenta al odio, jamás debe rendirse. Mientras caían, un haz de luz brillante atravesó la oscuridad. Rebotaron en el suelo del bosque, con el corazón latiendo con fuerza. Todo se quedó en calma, y sobre ellos brillaba un nuevo amanecer. José y Clara, exhaustos pero libres, se miraron y sonrieron. La pesadilla había terminado. El ciclo se había roto, y su familia ahora era parte de una nueva historia, tejida en luz en lugar de sombras. «Estamos juntos, siempre juntos», José musitó, abrazando a su hermana. Y así, mientras el sol se asomaba en el horizonte, juntos tomaron una nueva dirección, hacia un futuro lleno de posibilidades, dejando atrás el eco del lobisomén para siempre. Pero recuerda, esto es solo el final de una historia. Necesitas suscribirte ahora mismo. No querrás perder las próximas historias exclusivas. Asoma en el horizonte. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que el canal siga creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que más te impactó de este final. Comparte instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Es un acto de verdadero fanático. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.